El tema: las 7 palabras de Jesús crucificado. Sabemos que el Señor Jesús fue injustamente arrestado y presentado ante el concilio y ante las autoridades del Imperio Romano, y que allí fue condenado a morir crucificado. Estando ya en la cruz, nuestro Salvador pronunció 7 frases memorables y trascendentes a través de los siglos y que a continuación recordamos. Primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Fue su expresión como mediador de la humanidad ante Dios Padre, no obstante todo lo que le hicieron. Clamaba perdón para quienes participaron en hacerlo sufrir y padecer, y por toda la muchedumbre que se burlaba de él, y no sabían por qué lo estaban haciendo. No sabían que estaban matando al Hijo de Dios. Tampoco lo sabían los gobernantes y líderes religiosos. Primera de Corintios 2:8. El perdón debía recaer sobre todos los que se arrepintieran. Segunda palabra: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Esta fue la respuesta que el Señor Jesús dio a uno de los malhechores que estaban crucificados a su lado. Este le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se interpreta que con esta promesa el Señor le aseguraba el perdón, la salvación y la entrada al paraíso, por la fe puesta en él. Además, este pecador reconoció que el Señor Jesús ningún mal había hecho. Lucas 23:41. Tercera: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19:26-27. Primero se dirige a María, luego a Juan, el discípulo amado. Con estas palabras, él le estaba encomendando a Juan que cuidara a su madre María. Se trataba de una provisión de gracia para ella por los años venideros. Estaba delegando a Juan esa responsabilidad hasta la vejez. María lo entendió y por eso dice en el mismo versículo: y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Cuarta: Elí, Elí, lama sabactani. Estas palabras de Jesús en arameo quieren decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Fue cerca de la hora 9 y lo dijo a gran voz. Dice la Biblia: desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Se prolongó durante 3 horas. Jesús estaba en agonía, la lucha contra los poderes de las tinieblas, sufriendo el desagrado de su Padre contra el pecado del hombre, para el que ahora su vida estaba en expiación. Jesús dijo la verdad. Dios lo desamparó. Se alejó de él en el momento en que Jesús cargó con los pecados de todo el mundo y tuvo que sufrir el peso de la ira de Dios, sustituyendo al pecador. Dios en su santidad no puede tolerar el pecado. Quinta: tengo sed. Juan 19:28. Cristo era ciertamente hombre y como tal sentía sed, mucho más porque había perdido mucha sangre en su oración en Getsemaní, y cuando lo azotaron y torturaron, y cuando lo clavaron en la cruz. Por otra parte, como representaba a los pecadores en su martirio, y si éstos no se arrepienten van al infierno, los que van a ese lugar sienten sed eternamente. La sed de Jesucristo es un llamado a nuestro diario actuar en un mundo donde la modernidad, los placeres y las vanidades están desplazando a la vida cristiana, relegándola a un segundo plano.
Nosotros como creyentes debemos tener sed de Dios, que es compasivo y misericordioso. Sed de su palabra, que es para salvación. Sexta, todo está cumplido. Juan 19:30. Estas palabras fueron pronunciadas con gran intensidad, pues quería llamar la atención porque acababa de comenzar una nueva etapa en la vida de la humanidad. El hombre había sido redimido con la sangre preciosa de Jesús. Para sus discípulos fueron palabras de derrota, porque no estaban en condiciones de reconocer la grandeza de ese momento. Para sus enemigos fueron palabras de rendición. Satanás estaba convencido que era el triunfador, pero se había cumplido la profecía de Génesis 3:15, la cual dice que la simiente de la mujer, Jesús, iba a herir a Satanás en la cabeza, y la simiente de éste iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer, es decir, Jesús. Para Dios el Padre fueron palabras de cumplimiento, un solo sacrificio hecho de una vez y para siempre. Para los creyentes son palabras de seguridad, y para los pecadores son palabras de esperanza y salvación. Séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Esta es la última frase de Jesús en la cruz. Plenamente consciente, Jesús dio y dejó su vida, inclinó la cabeza y entregó su espíritu al Padre. Este fue el final de su sacrificio voluntario. Jesús, mediante su muerte, destruyó el poder del diablo. Hebreos 2:14. El pecado y el mal fueron vencidos en la cruz. Cuando Cristo dijo sus últimas palabras, la Biblia explica que el velo del templo se rasgó. A partir de ahí, tanto usted como yo tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Cristo. Él es el único puente entre Dios y los hombres. Es el mediador. Es nuestro abogado cuando cometemos pecado. Y Él nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Así que ábrele la puerta de tu corazón. También el Señor Jesús dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Amén. Dios los bendiga.